corazón que la enfermedad no es de Dios y que la enfermedad es enemiga de Dios. Es importante eso, mis hermanos, porque realmente el enemigo que viene a robar, a matar y a destruir, muchas veces engaña a la gente, engaña al creyente, haciéndole creer que posiblemente Dios envía enfermedades, que posiblemente Dios es el que está corrigiendo, que posiblemente es Dios el autor de la enfermedad. Dios no es el autor de la enfermedad. Cuando Adán pecó allá en el huerto, ese huerto estaba sin enfermedades, ese huerto estaba sin dolencias, ese huerto no tenía problemas porque ahí estaba Dios y ahí estaba el propósito de Dios y ellos estaban en obediencia. Pero cuando el hombre cayó, el hombre murió espiritualmente. Dios le había dicho: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Y cuando él comió, murió espiritualmente. Cuando el hombre murió espiritualmente, las enfermedades y la pobreza y las aflicciones, las dolencias, todo tuvo su puerta para entrar, porque ahora no era un ser vivo espiritual, sino que era un ser muerto espiritualmente. Cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario, Él murió ahí en el Calvario, ya lo sabemos, ¿verdad? Murió por nosotros. Pero cuando pensamos en que murió, solamente pensamos en que Él murió físicamente. Es decir, que cuando Él dijo: consumado está, y expiró y entregó el Espíritu, ahí fue cuando murió. Y sí, Él murió físicamente en ese momento. Pero antes de morir físicamente, Él murió espiritualmente. Antes de morir físicamente. Porque la muerte espiritual es la separación de Dios, la separación con el Señor. Y entonces Él ahí murió espiritualmente. Él ahí sintió lo que es estar muerto espiritualmente. Y ahí fue donde le cayeron todas las cargas y las culpas y todo cayó sobre Él. Y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él experimentó lo que es muerte espiritual. Por eso el libro de Timoteo dice que el Señor Jesús fue vindicado en espíritu y recibido arriba en gloria. Es decir que Él necesitaba ser vindicado en el espíritu porque Él había muerto espiritualmente. Antes de morir físicamente, Él había muerto espiritualmente. La muerte espiritual es lo que le abre puerta a las enfermedades, es lo que le abre puerta a la pobreza, es lo que le abre puerta a los demonios. Ahora, ¿por qué el creyente pasa por ello? Porque después de estar vivo espiritualmente, a veces se recibe la enfermedad, pensando que algo bueno trabajará en mi vida posiblemente. Pero Dios no envía las enfermedades para trabajar la vida del hombre, sino que Dios envía su palabra. Y usted dirá: pastor, y si alguien desobedece, no está en no es, o la enfermedad no es consecuencia de desobediencia. Sí, pero no porque Dios le haya enviado enfermedad, sino porque el pecado abre puerta a la enfermedad. Y cuando la persona está en desobediencia, tiene una puerta abierta. No porque Dios esté enviando, sino porque ahora esa autoridad y esa vida que tiene no está trabajando como debería de trabajar. Pero ya que nos volvemos a Dios, ya que le pedimos perdón a Dios por lo malo que hicimos, ya que le pedimos perdón y nos ponemos a cuentas con Dios, ahora tenemos todo el derecho de rechazar la enfermedad, de rechazar la dolencia, de rechazar el problema que nos está queriendo afligir. Y yo debo de saber que tengo autoridad para rechazar, para echar fuera, para no aceptar las ofertas que el diablo quiere sobre mi vida. Dice que el ladrón o el diablo solo viene para robar, matar y destruir. ¿Cómo roba? ¿Cómo mata? ¿Cómo destruye? Con aflicciones, con enfermedades, con problemas. Hay enfermedades físicas, hay enfermedades, hermano, psicológicas, hay enfermedades porque nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo obviamente decae a causa de una enfermedad
psicológica o una enfermedad del alma, que fue lo que le pasó a Adán, porque Adán murió espiritualmente. Como consecuencia llegó el día cuando murió físicamente también, porque no era el plan de Dios que Adán muriera. Y desde Adán, dice la Biblia, todos mueren. Pero yo debo de saber que el autor de la enfermedad y el autor de la aflicción no es Dios. El autor de la enfermedad, el autor de la aflicción es el diablo. Él solo viene para robar, matar y destruir. Y el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces me abre la puerta para que yo reclame la abundancia de vida. Me abre la puerta para que yo reclame el estar bien. Reclamarle a Dios, no, Él ya me dio. ¿Por qué le voy a reclamar a aquel que no me está deteniendo la bendición o no me está deteniendo una buena salud? Voy a reclamarle al diablo, voy a reclamarle a las circunstancias y aún a mi cuerpo. Dijo un predicador, la Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados y no dice si come saludablemente. Tiene razón, ¿verdad? O sea, no condicionó a que diga, si comes saludablemente vas a vivir sano. No, sino que Dios está condicionando a nuestra fe. Obviamente es nuestra fe la que nos lleva a hacer cosas correctas, pero debo de confiar en Dios y que Dios ya me ha bendecido en Cristo Jesús. La enfermedad no es de Dios. Jesús vino para que tuviéramos vida en abundancia. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 25, me enseña que hay enemigos. Diga conmigo, hay enemigos. Cuando yo sé que hay enemigos, mi hermano, no dejo la puerta abierta. No dejo la puerta sin llave. Mire, un día visitamos a un familiar en Chicago. En un área no tan fea, fíjese. Estaba hasta bonita el área realmente. Uno podía ir al lago Michigan, donde se juntaba un montón de gente. Muy bonito ese lugar. Es una playa muy bonita. Y uno puede ir de su apartamento del familiar a la playa caminando. 10 minutos caminando, todos íbamos caminando, 10 minutos caminando. Bonita el área. Pero cuando uno entraba al apartamento tenía una cerradura arriba, otra en medio y otra abajo, hermano. Aparte de la chapa, pues. Pero cerraduras especiales. ¿Por qué? Porque están conscientes de la delincuencia que puede haber y los que pueden entrar a robar. Rick Renner es un predicador que está en Rusia, un apóstol que está en Rusia. Él dice que vino a Chicago a una convención. Se fue a donde le tocaba compartir o a la convención y a media alabanza se puede decir, dice que él sintió el impulso del Espíritu y regresa al hotel. Y le dijo a la esposa, vamos al hotel, yo siento en mi corazón que tenemos que ir al hotel. Llegaron, habían abierto la puerta, le habían robado todo el dinero, le habían robado los pasaportes y las cámaras del hotel no funcionaban. Y hoteles buenos, no hoteles de $100, hoteles caros. ¿Y qué pasó? No, seguramente los del hotel tal vez hasta ellos estaban de acuerdo, vaya usted a saber. Pero, ¿qué pasó con las cámaras? No, esa cámara no funcionaba en ese momento. Entonces, estamos conscientes que hay enemigos. Por eso si usted va a un hotel, yo cuando llego a un hotel, pido la caja fuerte, que ahí está siempre la caja fuerte. La caja fuerte uno le pone el código y la cierra y ahí meto pasaportes, ahí meto dinero, ahí meto todo. Y si no tiene caja, voy y la caja, ¿qué pasó con la caja? Porque uno está consciente de la delincuencia. Miren, solamente fue un tip para usted, para que no le vaya a pasar lo mismo. Nunca me ha pasado y nunca me va a pasar, gracias a Dios. Pero es parte de lo que uno hace. Yo cuando llego a un cuarto de hotel, una de las primeras cosas que busco es la caja fuerte. Y ahí meto mis pasaportes porque no quiero que me dejen sin identificación. Pero estar consciente que hay enemigos. Dice el versículo 25, 1 Corintios 15, 25, dice que Él debe de reinar, ¿estamos ahí? Él debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces la Biblia me enseña que hay muchos enemigos. Diga conmigo, muchos enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Pobreza, enfermedad, aflicciones. Mira, hermano, hay muchos enemigos. Y el Señor Jesucristo debe de reinar hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice que el último enemigo que será abolido es la muerte. Es decir, que la muerte es un enemigo de Diga conmigo, enemigo de Dios.
yo debo de saber que la enfermedad es un enemigo de Dios. Debo de plantarlo fuerte en mi corazón. La enfermedad es un enemigo de Dios. Y entonces no puedo pensar que Dios está usando la enfermedad para enseñarme algo. No, yo tengo el derecho de rechazar la enfermedad. Y de decir, no voy a aceptar la enfermedad, no voy a aceptar la oferta del diablo, porque la oferta del diablo viene camuflajeada, viene disfrazada, queriéndome convencer de que Dios la envía y de que a causa de mi desobediencia, amén, repito, si estoy en desobediencia, me pongo a cuentas con Dios. Vengo delante de Dios, le pido perdón y realmente me arrepiento y realmente me vuelvo a Dios. Y ahora que ya estoy de vuelta con Dios, yo tengo todo el derecho de rechazar la enfermedad. De decir, no va a estar en mi vida, la rechazo, no tiene por qué estar en mi vida. Estábamos platicando con una hermana esta semana y la hermana decía, es que el doctor dice que el cuerpo de la persona aceptó la enfermedad. Dijo, la primera vez que fuimos, el doctor dijo que el cuerpo había aceptado la enfermedad. La segunda vez que fuimos, dijo el doctor que ahora el cuerpo ya no estaba aceptando la enfermedad. O sea, el cuerpo la acepta o el cuerpo la rechaza. Un día dije que lo que escuché, que el cáncer son células en rebelión. En rebelión porque las células buenas se unen a las células malas para atacar el cuerpo. Qué feo, ¿no? Que las células buenas que deberían de contrarrestar y rechazar la enfermedad se unan a las células malas. Y entonces yo debo de rechazar la enfermedad y ordenarle a mi cuerpo, tienes que estar sano. Tienes que rechazar la enfermedad. No puedo pensar que Dios me la envió para enseñarme algo. Yo creo, hermano, que el Hijo de Dios debería de partir de esta tierra sano, mi hermano. Y me da gusto, hasta cierto punto me da gusto que algunas personas que han enfermado como el cáncer, la familia siempre dice, pero si los últimos días estaba sana, por lo menos el último día, todos miramos que la persona estaba sana, cuando se fue estaba sana. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque yo creo que el Hijo de Dios debe de irse sano de esta tierra. Y no puedo aceptar la enfermedad. Entonces dice que hay enemigos. Si hay enemigos hay que mantener la puerta cerrada. Si hay enemigos hay que cuidar. Yo tengo que mantenerme en guardia. Yo no puedo atarme con los dichos de mi boca. Yo debo de aceptar que la palabra de Dios me sane. Dijo un predicador, antes Estados Unidos tenía su gabinete de medicinas en el baño. No sé si se acuerda usted, pero yo cuando llegué a Estados Unidos, los espejos del baño eran una caja donde tú la abrías y ahí guardaban todo. Ahora ya no he mirado eso, creo ya. Al menos ya no lo conozco yo, pero tal vez todavía hay. Pero cuando llegué a Estados Unidos eso había. Era una caja que metían dentro de la pared. Y ese era el espejo, tú lo abrías y ahí era el gabinete de las medicinas. Dijo este hombre de Dios, nosotros teníamos como todo mundo. En Estados Unidos, no solamente en la familia, en Estados Unidos, gabinete de medicinas. Dice, y un día reaccioné yo, porque tengo un gabinete de medicinas en mi casa. Dice, entonces en ese gabinete puse escrituras bíblicas de sanidad. Aquí tengo el gabinete de medicinas. Es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces debo de aceptar que la palabra de Dios me sane, porque mire, ahí en Proverbios 4, versículo 20, Proverbios 4, versículo 20, mire lo que dice. Dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Dice que no se aparten de tus ojos, está hablando de las palabras de Dios. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, versículo 22, porque son vida para los que las hallan, dice, y salud para todo tu cuerpo. O para todo su cuerpo. Esa palabra salud, hay otra versión que dice medicina, en el original dice medicina.
Porque la palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo, con toda diligencia, versículo 22, porque son vida para los que las hallan, la palabra de Dios, y salud o medicina para todo tu cuerpo. Y entonces dice, con toda diligencia, diga conmigo, con toda diligencia, guarda tu corazón, guárdalo del engaño, guárdalo de aquello que quiere convencerte de que la enfermedad es la voluntad de Dios. Dijo alguien, ningún cuerpo enfermo glorifica a Dios. Porque la Biblia dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Y dijo este predicador, dijo, ningún cuerpo glorifica a Dios estando enfermo. Ninguno. Es como diciendo que mi hijo, cuando ande sucio, con zapatos rotos, con pantalones rotos, y todo mal vestido y mal arreglado, me está dando honra a mí. Y que él dijera, es que así estoy honrando a mi papá. No sería correcto, ¿verdad? No sería correcto. Por eso dijo este predicador, ningún cuerpo enfermo glorifica a Dios. Porque Dios dijo Pablo, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces le digo, Señor, yo quiero glorificarte a ti, Señor. Dice ahí, guarda tu corazón. Con toda diligencia, guarda tu corazón. Que no te convenza el diablo. Que no te convenzan las circunstancias. No, es que mi familia siempre tuvo este problema, pero tú no tienes por qué tenerlo. Amén. Tú no tienes por qué tenerlo. El hecho de que tu familia haya tenido problemas de enfermedades, tú puedes rechazar. Tú puedes decir, no, yo soy hijo de Dios. Yo sé que mi familia no conocía lo que yo conozco. Amén. Porque mi familia no conocía lo que yo conozco. ¿Por qué tengo que estar enfermo como ellos estuvieron? Ellos no conocían lo que yo conozco. ¿Por qué tengo que estar pobre como ellos estuvieron? Ellos no conocían lo que yo conozco. Yo conozco que Dios es bueno. Yo conozco que Dios salva. Yo conozco que Dios libera. Yo conozco que para Dios no hay nada imposible. Y entonces con toda diligencia guarda tu corazón. No vaya a ser que el diablo te quiere convencer que debes de. No, yo no debo de. Yo debo de venir delante de Dios, Señor, me pongo a cuentas contigo y ahora tengo la autoridad para rechazar toda obra del diablo. La rechazo en el nombre de Jesús. Porque yo quiero que te lleves algo en tu corazón, que algo tuve en mi ser platicar contigo el día de hoy. La enfermedad es enemiga de Dios. Es enemiga de nosotros, pero es enemiga de Dios. Dios está contra la enfermedad. La enfermedad está ilegalmente tratando de destruirnos. Entonces dice ahí, con toda diligencia guarda tu corazón. Dice Hechos 10:38, hablando de que Dios es el que sana y el diablo es el que enferma. Hechos 10:38 dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Dice, el cual anduvo haciendo bien, Cristo Jesús nuestro Señor, y sanando a todos, y ahí dice algo, los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿quién es el que trae la opresión? El enemigo. Es parte de su herramienta del enemigo. Pero nuestro Dios tiene una herramienta poderosa, mi hermano, para destruir las obras del diablo. Y yo debo de aceptar primeramente en mi corazón que Dios a mí me ama. Y que Dios quiere lo bueno para mí. Y que realmente Jesús murió por mis pecados. Y que por sus heridas yo he sido curado. Yo he sido sanado, yo recibo. Y ahí me mantengo y ahí reprendo toda enfermedad y ahí rechazo toda dolencia. Señor, te doy gracias porque estás conmigo, Señor. Y la fe me va a llevar a hacer cosas buenas. La fe me va a ayudar, obviamente, a cuidar mi cuerpo, porque sé que soy templo y morada del Espíritu Santo. Me va a llevar a que haga lo correcto en cuanto a mi cuerpo, pero en cuanto a la autoridad, reprendo toda enfermedad. Echo fuera toda dolencia. No tiene por qué estar en mi vida. La rechazo. Dice ahí, vosotros sabéis cómo Dios
ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo bien, Él anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces, Dios no enferma. La enfermedad es enemiga de Dios. Cualquier enfermedad es enemiga de Dios. No estoy negando que puedas tener algún problema de salud. No estoy negando que puedas tener algún problema de salud. Lo que estoy diciendo es que la enfermedad es enemiga de Dios. Y que debes de hablarle a la enfermedad. Dios está contra ti y yo también. Y te vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Y no vas a progresar. Y tal vez sea un proceso, tal vez en el proceso lo primero es detener su avance. Eso ya es una ventaja, ¿verdad? Detener su avance. Lo detengo en el nombre de Jesús. Pero después de eso la voy a echar fuera en el nombre de Jesús. La voy a rechazar. Yo siempre digo, la enfermedad nunca se va a sentir bienvenida conmigo. Nunca. La voy a maltratar, hermano. Se va a sentir menospreciada. Se va a sentir que en mi casa no la quieren para nada. Porque no puedo aceptarla si Dios es el dador de la vida. Y entonces Jesús sanó. El diablo oprimía y sigue oprimiendo, pero Jesús sanó y Jesús sigue sanando. El nombre de Jesús sigue teniendo poder el día de hoy. Amén. El nombre de Jesús sigue teniendo poder. Yo quisiera, mi hermano, que tú no solamente lo supieras, sino que lo practicaras. Es decir, que en la mañana cuando te levantes con una actitud. La enfermedad no tiene lugar en mi vida. Sobre todo si estás batallando con un problema de salud, pues. Pero no esperes a que el problema de salud venga. Ahorita que estás sano, ahora que estás sano, levántate con fe en tu corazón y con actitud en tu corazón. La enfermedad no es parte de mi vida. La aflicción no es parte de mi vida. Yo la rechazo en el nombre de Jesús. Dice Marcos capítulo 7. Marcos 7:24. Si tú logras convencerte internamente que la enfermedad es enemiga de Dios, no la vas a querer en tu vida. Para nada. No la vas a aceptar ni inconscientemente, porque la persona acepta cosas inconscientemente. Inconscientemente dice, bueno, pues es que me porté mal y por eso tengo ese problema. Bueno, arregla eso. No, ya lo arreglé, pues entonces tienes autoridad. Échalo fuera. Échalo fuera. No, es que a lo mejor Dios me envió esta enfermedad para que yo aprendiera algo. No, Dios quiere que sepamos que Él es bueno y que Él quiere que nosotros estemos libres y que aprendamos a vivir en libertad. Ahí en Marcos 7:24 dice que cuando el Señor Jesús se levantó y fue a la región de Tiro, y dice el versículo 25 que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y entonces él le dice, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Es decir que hay enemigos que atacan al ser humano, obviamente. Y esta mujer está pidiendo liberación. Esta mujer no era del pueblo de Dios. Diga conmigo, no era del pueblo de Dios. Y el Señor Jesús le dice, el pan es para los hijos. Debes de convencerte que el pan es para ti. Debes de convencerte que la sanidad es para ti. Debes de convencerte que la salud es para ti. Si tú te convences que es para ti, la vas a declarar y en tu ser interno la vas a aceptar y la vas a recibir. ¿Por qué? Porque sabes que eres hijo de Dios. Porque sabes que el pan es para los hijos. Tú debes de saber que Dios ya te lo dio. Y que si tú dejas que te lo roben, Dios va a decir, hijo, ¿por qué dejas que te lo roben? Debes de tener actitud, no me van a robar lo que es mío. Y debes de declarar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cómo nosotros morimos con Cristo. Diga conmigo, morimos con Cristo. La Biblia nos enseña que resucitamos con Cristo. Amén.
La Biblia nos enseña que en el bautismo en agua somos sepultados para muerte a fin de que andemos en novedad de vida. La Biblia nos enseña que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Somos cristianos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos identificamos con las debilidades. Cuando alguien predica, por ejemplo, de que Sansón era débil, dice uno, así, ese soy yo. ¿Por qué te identificas con la debilidad? Y la Biblia dice que sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, bautizados en Cristo, llenos de Cristo. La Biblia me enseña que me identifique con Cristo, con el que murió y resucitó. Ese soy yo. Ese soy yo. Pero cuando alguien predica de debilidad, de alguien que falla, que cae, dice uno, ese soy yo. ¿Por qué te identificas con eso? ¿Por qué te identificas con el enfermo? ¿Por qué te identificas con el débil? ¿Por qué no te identificas con el Señor? Él es nuestro Señor. Nosotros no podemos identificarnos con el fracaso. Debemos de identificarnos con la victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Entonces me identifico con la victoria, no con el fracaso. Me identifico con la victoria. Dicen por ahí que uno, cuando el hijo se porta bien, uno es nuestro hijo. Y cuando no, lo echamos por un lado. Le voy a explicar. Cuando el hijo saca buenas calificaciones en la escuela y sale con honores, dicen, ese es mi hijo. Y cuando el hijo se porta mal, le dicen a la esposa, ahí está tu hijo. ¿Ya miraste cómo se portó tu hijo? Porque se portó mal. O sea, cuando se porta bien, es mi hijo. Ese es mi hijo. Y cuando se porta mal, tu hijo, ahí está tu hijo. Habla con tu hijo. ¿Cómo nos identificamos? Yo quiero identificarme con la victoria. Amén. Con la victoria, como que traemos eso en la naturaleza interna, pero no nos damos cuenta que hay que identificarnos con la victoria, no con el fracaso. No me puedo identificar con el que falló. ¿Por qué no me identifico con el que venció? Con el que sí alcanzó a llegar hasta la cruz. Estaba en agonía y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ese soy yo. Porque yo le digo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad, Señor. Lo que tú digas, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús eso hizo. Él fue el que murió, pero Él fue el que se levantó en victoria. Y la Biblia me enseña que yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Entonces me identifico con Cristo Jesús. Con Él, ese soy yo. Por eso, cuando alguien hable de derrota, no digas, así soy yo. No, yo no. Yo estoy en Cristo Jesús. Y entonces dice que le decían a esta mujer, no está bien tomar el pan de los hijos, y está reconociendo que el pan es para los hijos, es para nosotros. Dice el versículo 28, que ella en la fe que actuó dijo, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y el Señor le dijo, por esta respuesta vete, el demonio ha salido de tu hija. Una fe que actuó, y si actuó en ella, que no era del pueblo de Dios, ¿cuánto más en mí? ¿Cuánto más en mi vida? El problema es que nos cansamos. No, ya lo hice una vez y no pasó nada. Sigue haciéndolo. Si realmente estás convencido que la sanidad es para ti, tú no vas a dejar de hacerlo. Si realmente estás convencido que es tuya. Pero si no estás completamente convencido de que la sanidad y la salud, la buena salud, es para ti, vas a hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces. No funciona. Realmente no funciona. Y entonces desistes porque no estás convencido realmente. Pero si estás convencido, mire mi hermano, el que está convencido persiste. Persiste y persiste y persiste hasta que lo alcanza. Porque dice él, porque se mira que esa persona estaba realmente convencido. Y es que este asunto no es de la noche a la mañana, mi hermano. Lo del evangelio. Estoy hablando del caminar en el evangelio. Todo lo que Dios ya me dio, quisiera que
Mañana, por la mañana ya lo tuviera todo, pero no es así. Pero lo voy alcanzando cada día. Cada día voy ganando terreno. Hay un enemigo y lo vamos haciendo retroceder en el nombre de Jesús. Lo vamos haciendo retroceder y cada día gano más. Gano terreno. Y un día, completa libertad en el nombre de Jesús. Y eso no quiere decir que voy a bajar la guardia. Eso solamente quiere decir que estoy en victoria y peleo desde la victoria. En el nombre de Jesús. Entonces el Señor le dijo, por esta respuesta de fe, vete, el demonio ha salido de tu hija, pero el pan es para los hijos. En Mateo capítulo 7, y como coincidencia también es el versículo 24. Sí, porque le dije que hace rato le dije que Marcos 7:24. Y ahora Mateo 7:24. Dice, Mateo 7:24, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre. Diga conmigo, ponerlos en práctica. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y el que oye las palabras del Señor y no las pone en práctica, es como el hombre insensato que edificó sobre la arena. Y vinieron los vientos, vinieron las lluvias, los torrentes, y dieron contra aquella casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. Amén. Lo primero que quiero decirte es que esa casa no la tumbó el viento. Esa casa no la tumbó los torrentes. Esa casa la tumbó el cimiento. Porque si la hubiera tumbado el viento y los torrentes, hubiera tumbado las dos. Porque a las dos les dio. Pero esa casa no la tumbó el viento, no la tumbó los torrentes, la tumbó su cimiento. Porque oyó la palabra y no la puso en práctica. Pero entonces cuando veo aquí el versículo 24, que dice que el que oye las palabras y las pone en práctica, es semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Lo que afirmó esa casa, mi hermano, lo que afirmó esa casa, por si alguien pensaba que lo que nos afirma en el Evangelio son los problemas y las enfermedades. Lo que afirmó esa casa no fueron los problemas, no fueron las enfermedades, no fueron las pruebas. Lo que afirmó esa casa fue oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Amén. Entiéndame eso, porque si no voy a pensar, no, es que yo necesito sufrir para afirmarme en el Evangelio. No. Según este versículo 24, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como el que edifica su casa sobre la roca. El que edifica una casa firme. Voy a repetirlo, esta casa estaba firme. Amén. Y no la afirmaron los sufrimientos, no la afirmó la enfermedad, no la afirmaron las pruebas, la afirmaron la palabra de Dios. Oigamos la palabra de Dios, recibamos la palabra de Dios, pongamos por obra la palabra de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros no debemos de pensar como el mundo piensa. Ni siquiera trates de acomodar los pensamientos del mundo al Evangelio. No los trates de acomodar porque no van a encajar. No van a encajar. Para empezar, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios me va a enseñar cómo fructificar. Esa palabra de Dios me va a enseñar cómo ser libre, cómo caminar en libertad. Y entonces yo recibo la palabra de Dios. No puedo decir, no, Dios, a través del sufrimiento de las enfermedades es que yo me afirmo bien en el Evangelio. No, según este versículo, oyendo la palabra y poniéndola en práctica. Poniéndola en práctica. Así es que tomemos la palabra, caminemos con el Señor y caminaremos en victoria. Las dificultades deben de quitarse de nuestro camino. Si tú te decides en tu corazón que nada te va a apartar del camino de Dios, mire, mi hermano, los problemas, las enfermedades tienen que huir. Porque tienes decisión en tu corazón. Nada me va a apartar. Yo no estoy temporalmente. Yo no vine por emoción.
Porque aquellos en que fue sembrada la semilla junto al camino, son aquellos que reciben la palabra, pero viene el enemigo y se la roba. La recibieron, pero no la entendieron. Y aquel que fue sembrado en pedregales es el que la recibe con gozo, pero no tiene tierra, no tiene raíz. Y cuando sale el sol, cuando vienen los problemas, desiste y cae. Y se le va el gozo. Y aquel que fue sembrado entre espinos es el que las preocupaciones del mundo le ahogan la palabra. Sí, la palabra dice, pero es que hay esas cosas que hacer también. Yo pongo primero la palabra de Dios. Repito, no podemos pensar como el mundo piensa. Para el mundo, nosotros somos gente anormal, mi hermano. Y eso es correcto. Somos gente anormal. Entonces, lo que afirmó esta casa no fueron las pruebas, no fueron los problemas, fue oír la palabra y ponerla por obra. Yo trato de terminar. Isaías 53. Porque el mensaje del día de hoy es que la enfermedad es enemiga de Dios. La enfermedad no es un instrumento que Dios usa, mi hermano. Mire, hay unos que decían, antes de ir a Isaías 53, vaya conmigo a Job. Porque en Job, Dios le dice a los amigos de Job, dice el capítulo 42, versículo 7. Job 42, 7. Dice que sucedió, ¿estamos ahí? Sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. ¿Qué fue lo que hablaron ellos? Ellos dijeron que los problemas que Job tuvo eran culpa de Job. Decían, no, es que tú seguramente pecaste. Seguramente pecaste en tu corazón y por eso Dios te envió esta enfermedad. Y Job se defendía. Job decía, ¿quién me diera que él descendiera y habláramos cara a cara? Porque la gente a veces dice eso. Dice, no, es que Dios te envió esa enfermedad porque te portaste mal. Repito, si me porté mal, me pongo a cuentas con Dios. Y asunto arreglado. Amén. Pero ahí Dios le dice a estos dos, les dice, ustedes no hablaron lo correcto delante de mí como mi siervo Job. Porque ustedes le estaban diciendo que era culpa de él. Que él era un tacaño. Que él miró al desnudo y no lo vistió. Que él miró a la doncella con ojos lujuriosos. Que no ayudó a la viuda. Y que caminó en pecado. Y que por eso, y le decían, ponte a cuentas con Dios. Y aquel con su sufrimiento. Por eso, tengamos cuidado, no hagamos eso. Si alguien está en problemado, no le diga, es que pecaste contra Dios y Dios te mandó ese castigo. Si realmente fuera consecuencia de su desobediencia, esa persona lo sabe. Pero me vengo con Dios, me pongo a cuentas con Dios. Y ahora reprendo toda obra del diablo, en el nombre de Jesús. Pero no hagamos lo que hicieron los amigos de Job. Porque Dios les dice a ellos, ustedes tienen culpa delante de mí porque ustedes no hablaron lo recto. Y entonces el versículo 8 dice, ahora pues tomad 7 novillos y 7 carneros, ir a mi siervo Job y ofrecer un holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, dice. O sea, cuando no entiendo, mi hermano, que la enfermedad es enemiga de Dios, estoy actuando insensatamente. El diablo vino y le dijo a Dios, le dijo, mira, Job, toca lo que él tiene, tócalo a él y vas a ver que te maldice. Y Dios dijo, yo no lo voy a tocar, yo no lo voy a tocar. Ahí está, te doy permiso a ti, pero yo no. Porque Dios no es aliado con la enfermedad. Dios no es aliado con la pobreza. No. Si realmente yo fuera muy arrogante y Dios me tiene necesidad económica para enseñarme humildad, pues ya hay que dejar de la arrogancia, ¿no? Pues ya hay que dejarla, ¿no? Ya hay que hacerla a un lado, porque yo no quiero seguir con esto. Si realmente así fuera, ¿no será que lo que necesito es creerle a Dios, creer que Él me ama?
creer que Él quiere lo mejor para mi vida y entender las bases bíblicas para la prosperidad. Mire, hay un versículo, ¿dónde será el versículo? Deuteronomio 27. Fui tentado a hablarte hoy del Deuteronomio Levítico, ¿no? Si es que lo encuentro ese versículo, pues. Dice el versículo 30, dice, así pues, ¿estamos ahí? Gracias a los que encontraron, gracias, thank you Ruth, thank you. Versículo 30, así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, dice, es del Señor. Diga conmigo, es del Señor. Porque yo diezmando no le hago un favor a Dios. Si yo diezmo, Él es Dios. Y si yo no diezmo, Él es Dios. Si yo diezmo, Él es rico. Y si yo no diezmo, Él es rico. Si yo diezmo, Él es todopoderoso. Y si yo no diezmo, Él es todopoderoso. Amén. Él sigue siendo Dios. Y entonces dice el versículo 30, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Por eso cuando uno cobra su salario, uno aparta. Es una consagración, es un apartar para el Señor. Y como lo hacemos para Dios, siempre lo hacemos primero. Por eso yo dije, ¿cuándo es cuando diezmamos? Cuando recibimos. Cuando recibimos. Yo esta semana recibo, no voy a diezmar el mes que viene, no, diezmo porque esta semana recibí. Y entonces dice el versículo 31, dice, y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte, es decir, el 20%. No el 20% del total, el 20% del diezmo. Si el diezmo eran $20 y lo agarré porque ahorita no voy a diezmar esta semana, dentro de 2 semanas mejor, porque ahorita lo necesito. Lo voy a agarrar prestado, como mi papá que fue con el santito a agarrar préstamo. Entonces eran $20 y el 20% de $20, ¿cuánto es? $4. $4. Sí, $4. Entonces en 2 semanas, cuando yo voy a pagar el diezmo, ahora ya no son 20, son 24. Se lo voy a explicar un poquito más. Gané $200. Amén. El diezmo de $200 son $20. Pero no pude diezmar los $20. Y entonces lo tomé prestado. Pero cuando lo repongo no voy a poner $20, voy a poner $24 porque le estoy añadiendo la quinta parte. Le estoy añadiendo el 20%. Entonces dice ahí, si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Dice el versículo 32, todo el diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. ¿Por qué dice la 10ª cabeza? Porque el ganado pasaba por una línea, en un lugar reducido, y contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del Señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del Señor. Por eso dice ahí el versículo 32. Todo el diezmo del ganado del rebaño, o sea, todo lo que pasa debajo del cayado o debajo de la vara, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. Versículo 33. No se debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán sagrados, no podrán ser redimidos, ninguno de los dos. Versículo 34, estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces, yo sé que la enfermedad no es amiga de Dios. Amén. La pobreza no es amiga de Dios. La escasez no es amiga de Dios. Y entonces yo aprendo parámetros bíblicos que nadie me va a obligar. Simplemente yo quiero obedecer a Dios. Porque si tú diezmas, eres salvo. Y si no diezmas, eres salvo. Y si tú no diezmas, Dios no te va a matar. Amén. Y si tú no diezmas, Dios no te va a enfermar. Pero Dios quiere que tú entiendas lo que es obediencia. ¿Por qué diezmo? Porque me voy a perder. No, yo soy salvo por la sangre de Cristo. Y si no diezmo, Dios no va a estar conmigo. Dios está conmigo. Pero yo voy entendiendo, yo debo de obedecer a Dios. No porque alguien me obliga. No porque alguien me obliga a que lo haga. No, yo entiendo que esto es de Dios. Son enseñanzas para que yo camine en la victoria del Señor.
Ahí que si tomas prestado el diezmo, ya sabes qué hacer. Amén. Amén. Isaías 53. Gracias que me ayudaron con el versículo. No lo encontraba porque estaba en números, hermano. Por eso cuando lo pusieron ahí dije, pero si aquí estoy, ¿por qué no está? ¿Por qué no es ese versículo? Estoy en otro lugar. Isaías 53, mire lo que dice acerca de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, le tuvimos por herido de Dios y afligido. Pero dice, Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó nuestros dolores. Por eso yo no debo de aceptarlos, porque ya alguien los llevó, ya alguien los cargó. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús. No tienes que estar aquí en mi cuerpo. ¿Sabe que a la enfermedad se le puede hablar? El Señor Jesús llegó con la suegra de Pedro y la suegra de Pedro tenía fiebre. Y la Biblia dice que el Señor Jesús reprendió la fiebre. Le habló a la fiebre. Te tienes que ir. Sí, hasta en el mundo, mi hermano. Escuché a un comediante mexicano, ya está viejo el hombre. Él enfermó de cáncer y sanó de cáncer. Él no es cristiano, él es del mundo. Y entonces le preguntaron, ¿cómo lo hiciste para sanar? Y fue con un psicólogo, medio brujo, medio adivino, medio de todo. Y esa persona le dijo, mira, el cáncer está en tu cuerpo por una razón. Tienes que hablar con el cáncer. Lo encerraron en un lugar oscuro, fíjese. Son brujos, hermanos. Lo encerraron en un lugar oscuro. Y le dijo, platica con el cáncer. Y dice, yo platiqué con él. Le dije, ¿por qué estás aquí? ¿A qué viniste? Y dice que le habló. Le dijo, vine para prepararte. Y le dijo, no puedes estar aquí. Y entonces se puso a conversar. Dice, y ahí sané, regresé y empecé a sanar poco a poco. Dice, pero la sanidad fue, me puse a hablar con el cáncer, porque las enfermedades escuchan. Qué tremendo, ¿no? Que alguien del mundo que no es cristiano le enseñaron que puede hablar con la enfermedad. Lo encerraron en un lugar oscuro ahí. Habla con la enfermedad. Pregúntale por qué estás aquí. Pregúntale a qué vino. Y entonces la enfermedad le contestaba. Le decía, ¿a qué vino? ¿Por qué vino? Mire, hermano, las enfermedades escuchan. Yo lo que quiero decirte es que las enfermedades escuchan. El Señor Jesús dice que llegó a la casa de Pedro y reprendió la fiebre. Y dice que la fiebre la dejó. La tuvo que dejar porque la reprendieron. Por eso le hablamos a la enfermedad y la reprendemos en el nombre de Jesús. Háblale a la diabetes. Háblale, hermano, a cualquier cosa que te esté atacando. Háblale. En el nombre de Jesús, te desarraigas. Yo he sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. No tienes derecho de estar en mi vida. Tú eres enemiga de Dios. Y Cristo Jesús te cargó en la cruz del Calvario. Y yo por las llagas de Cristo he sido curado. Rechaza la enfermedad, mi hermano. Y vas a ver que cuando vayas al doctor te va a decir lo que me dijeron a mí. No sé qué está haciendo usted, pero lo que esté haciendo, sígalo haciendo. Usted está perfecto. El doctor cree que me estoy tomando medicina yo. Pero no, porque rechazo. En el nombre de Jesús, rechazo la enfermedad. No permito que esté en mi vida. Por supuesto, yo sensatamente tengo que tener cuidado con muchas cosas, pero yo tengo la autoridad para rechazar. Entonces dice el versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. Dice que el castigo por nuestra paz, el castigo por nuestro bienestar, el castigo por nuestra salud, el castigo por nuestra prosperidad, porque la palabra paz es la palabra shalom, que quiere decir bendición, quiere decir bienestar, quiere decir salud, quiere decir prosperidad. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados, hemos sido curados. Entonces yo recibo la sanidad.
Y declaro en el nombre de Jesús que la enfermedad es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Y Dios está conmigo. Y vamos a seguir peleando en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir rechazando en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir ganando terreno en el nombre de Jesús. Porque Dios está con nosotros. Amén. Pues sobre los pies vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias porque eres tú el que nos ayuda, nos guía, nos enseña, nos ilumina. Señor, te doy gracias porque estamos en victoria en Cristo Jesús. Muchos son los enemigos, muchos son los que se levantan, pero declaramos esta noche, decláralo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tu palabra nos enseña, Señor, que los que reciben la gracia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinan como reyes en vida. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre y te damos a ti la gloria, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos, papá, delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, delante de tu trono. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor. Vamos a cantar un cántico. Te alabo, mi Señor, te alabo, porque tú eres todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia junto a mí. Una vez más, te alabo, mi Señor, te alabo, porque tú eres todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia junto a mí. Dile a él, te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, porque habitas en medio nuestro, porque estás con nosotros, porque nos has dado la victoria, porque nos has dado vida. Te bendigo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu pueblo, por tus siervos, por tus ministros. Gracias, mi Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Úsalos para tu gloria. Llénalos de tu presencia, Padre. Gracias por habitar en nuestras vidas y en medio nuestro. Gracias, mi Señor. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén.